Como decimos en Ecuador, soy un crack o soy una crack. Sí, sí, soy una persona ocupadísima. Y no es, si alguien te dice así, pues algo está pasando que no está funcionando bien. La idea justamente de saber gestionar tu tiempo es que tengas tiempo para todo. Porque cuando no tienes prioridades, entonces el tiempo, papaya, ¿no? Que siga nomás en su vida. Siempre, 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 siempre en todo lo que vayamos a hacer es importante entender el para qué lo estamos haciendo. Cuando fracasó el negocio, no yo. No tengo esa motivación. Y para eso es el para qué, porque cuando lo ves de lejos, del para qué te sostiene. ¿Qué hábito es como el más importante que una persona debería empezar a cambiar para ver cambios posteriores en su vida? Hay personas que quieren cambiar su vida, leen, aprenden y lo intentan, pero siguen en el mismo lugar. Y hay otras que en poco tiempo transforman todo. ¿Qué les diferencia? Hoy estoy con Paola Sánchez, que es coach estratégica de vida organizacional, que ha ayudado a muchas personas a dejar de procrastinar, tomar acción y avanzar en la vida. Bienvenida, Pao, a este tu espacio. Gracias por acompañarnos. Hola, Vero, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz y pues estoy aquí abierta a contarte un montón de cosas. Me encanta. Quiero empezar con una pregunta poderosa. ¿Por qué hay personas que quieren cambiar, pero nunca lo logran, Pau? Hay personas que quieren cambiar, es decir, saben ya lo que quieren hacer, Ujú, pero a veces se les dificulta el concretar las acciones, el hacer una estrategia para ir tomando esos pasos que le alcancen hacia donde quieren estar. ujú. Esa es la pequeña diferencia. Cuéntanos un poquito acerca de ti, o sea, ¿cómo empezaste tú? ¿Por qué haces o cómo empezó tu historia? Bueno, mi historia es muy chévere para mí. Ujú. Es de siempre he estado encaminada en la parte de los negocios. Soy muy emprendedora desde chiquitita, ¿Desde qué edad? desde que estaba en el colegio. Algún rato mi abuelito traía cosas de Colombia Ujú. para la casa y algún día me trajo unos lápices, me acuerdo de que tenían puntas, que Ya. intercambiaba y le dije, me trajo algunos. Entonces se me ocurrió la idea de, como no había aquí, Ujú, vender en mi colegio, en primaria. Entonces, ujú. vendí, entonces me gané un buen dinerito, parte guardé para gastarme y otra parte le dije: "Abuelito, cuando te vayas otra vez, ¿me puede traer, por favor, más lápices?", tal cual. Entonces, Ujú. tenía así esos mini emprendimientos de niña. Me encantan los negocios, los emprendimientos. Sobre la marcha, me casé, mi esposo también es superemprendedor, conjuntamente iniciamos un negocio de capacitación y asesoría, pero a la par yo siempre he ido aprendiendo cosas y desarrollando micronegocios, Ujú. ¿no? Entonces, ahí fue cuando en algún momento uno de los sueños grandes que yo tenía era el de ponerme un negocio de comidas, porque primero era muy rentable, segundo, a mí me encanta la comida y tercero, soy buena cocinera. Ay. Y en esta parte, pues, logré ese sueño, invertí todo lo que había ahorrado hasta ese momento y me puse un local de sándwiches, que se llama Estregos. Y la cuestión es que me puse en un lugar súper concurrido, nos hicieron un estudio de mercado y, pues, dio para ponerse en ese lugar. Y finalmente, después de una gran inversión, porque lo hice muy bonito, puse todas las cosas que a mí me gustan y para la decoración, contraté a la gente que trabajaba conmigo, varias personas. Y finalmente el negocio me fue súper mal. No quebré, pero ya iba por ese camino. Y pues entré en un momento en que ya tomé la decisión de, después de generar estrategias, de hacer todo lo que se necesitaba en ese momento, no se dio y Ujú. tuve que cerrar mi local con muchísima pena. Y pues esta se convirtió en una de las grandes derrotas de mi vida, algo que no pude conseguir, no logré. Me sentía súper culpable, pues, porque claro, yo en toda esta cuestión de que invertí mis ahorros, ahí es típico para gritar mis ahorros, ¿no? Exacto, como el meme Mis ahorros. Eso, tal cual. Entonces, invertí mucho tiempo, era una mamá gallina en ese tiempo, mis hijos estaban todavía entrando un poco a la adolescencia, un poquito Ujú. más grandes del primero, pero yo siempre estaba con ellos, o sea, la facilidad de tener un emprendimiento te da para que puedas organizarte el tiempo y, eh, Todos. trabajar mientras también cuidas de tu familia. Y pues para este negocio me tocó dedicarme al 100 a este negocio, una parte pequeña a mis hijos y ya estaba como un poquito desequilibrada. Entonces, cuando fracasó el negocio,
no yo. Exacto. Y que es importante diferenciar, y ya te voy a decir por qué. Deprimí muchísimo, o sea, me veía yo la gran culpable y pues claro, mi esposo que también es emprendedor me daba sus tips, algunas cosas yo aceptaba y otras cosas no. Ujú, La cuestión es que me fue mal, cerramos y me quedé con esa culpabilidad, esa pena de haber gastado todo en lo que yo había invertido, sobre todo el tiempo de mi familia. Y pues empecé en un proceso de bajón, que se puede llamar, ¿no? Y empecé a ver la vida como, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la experiencia que aprendí? ujú, Tratando de encontrar justamente el valor de la experiencia en base a la inversión, ujú, ¿ya? Entonces dije, bueno, aprendí mucho, pero necesito algo que realmente me saque de esta mentalidad de dolor, de sufrimiento, de culpa ujú, y que me ayude a crecer de alguna manera, o sea, que me ayude a ver con más claridad qué es lo que quiero hacer de ahora en adelante. O sea, yo ya no quería dedicarme al negocio de la capacitación y asesoría, sino hacer algo mío propio solita. Y por ahí, pues me recomendaron, había venido justo una coach de México que se puso muy famosa en ese tiempo y me recomendaron que vaya donde ella. ¿cómo se llama? Para ver si la Se conocemos. llama Luz. Ya. Entonces, Luz me empezó a hacer el proceso de coaching y en lo cual empecé a ver cosas que no había visto antes, o sea, me Ujú, empecé a como a redescubrir, a reconocer, o sea, y cosas que tú dices, o sea, yo ya lo sé todo, ya tengo experiencia, edad, todo, ujú, pero no es así. Muchas veces hacemos las cosas como va caminando la vida y sobre la marcha vamos haciéndolas, ajá, pero te vas a veces olvidando realmente de tu esencia, de lo que tú tienes, de lo que tú eres, y pues me ayudó a descubrirme nuevamente porque el coaching es un proceso de profunda reflexión. Se trabaja justo con las preguntas poderosas y otras herramientas más, pero logra que la persona pueda meterse dentro de sí misma y observar como que estuvieras afuera, viendo desde un espejo, desde otro lado. Entonces, eso me pasó a mí y fue un proceso cortito. ¿de qué tiempo? Con ella hice 12 semanas de proceso de coaching, una vez por semana. Cortitos, fueron 3 meses con ella. Y la verdad es que salí como otra. O sea, era chistoso porque, yo estaba, como te digo, en ese pensamiento dark y como que me quería ir más abajo, y con esto ya empecé a ver nuevas posibilidades. O Ujú, sea, ya empecé a observar para otros lados que antes no veía, y ya no me quedaba en ese punto de dolor y sufrimiento y qué bestia, ya arruiné ujú, todo, sino que iba pasando a otro punto en que, claro, no fue tal vez el mejor estudio de mercado que se hizo, no fue tal vez el mejor lugar donde se tenía que poner, pero muchas cosas también estaban bien. Entonces, eso es parte de la experiencia que tú vas aprendiendo, que no todo fue malo de una experiencia. Siempre hay cosas que te quedan, que te enseñan, que te aportan a la vida. Y pues tuve esa claridad así, a veces digo mágicamente, pero no es mágicamente porque es trabajo. Y ya, me sentí mejor, me encantó esta metodología, esta herramienta, o sea, me pareció súper chévere. Y bueno, y Luz también tenía pensado regresarse a México en pocos meses, ¿no? Entonces empecé a investigar, yo, ¿dónde estudiaste esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Y me empecé a embeber en el tema del coaching, ¿no? ujú, Y pues por ahí, cuando las cosas de la vida deben pasar, también nada es coincidencia. Por ahí justo vi una publicidad de una empresa argentina que venía a trabajar aquí en Ecuador para certificar a personas como coaches. ajá, Entonces empecé a averiguar, me inscribí, finalmente seguí esta certificación y me hice coach. ujú, Y claro, ¿no? O sea, son cosas nuevas y claro, vas a trabajar con personas. Entonces, lo que yo quería es no quedarme en esta sola certificación, que fue excelente, pero como tú trabajas con gente que va evolucionando, y en otras palabras, yo decía, yo no quiero arruinarle la vida a nadie ajá, por no hacer bien el proceso. Empecé a estudiar en otras partes, empecé a estudiar diferentes tipos de coaching. Y por ahí encontré un tipo de coaching que es el coaching estratégico, que fue como que el que más me gustó, que me pareció súper práctico para aterrizar las cosas, eh, formarlas en objetivos, buscar estrategia y caminar para los resultados, es súper concreto. Entonces ahí me enamoré de esto y cuando finalmente sentí que estaba ya lista, ujú. empecé a trabajar con gente real todos los días y sigo así. Eso fue en el año 2018 y sigo y sigo y sigo y O sea, sigo. que vas 8 años ya. Sí,
siempre he estado en el mundo de la capacitación y me gusta mucho trabajar Ujú, con la gente, ¿no? Pero esto es a otro nivel. O sea, es tan bonito para mí. O sea, yo escucho a veces cuando dice la gente, este trabajo es mi pasión y es tan fácil y tan chévere. O sea, para mí realmente este trabajo me fascina. O sea, este es mi día a día. mm, No solo porque vivo de este trabajo, sino porque me voy nutriendo de cada persona. O sea, con cada cliente yo trato de acompañarle, pero también recibo tanto de la gente, o sea, en aprendizaje, ¿no? Es lo máximo para mí. ujú, Entonces, yo vivo enamorada de esto y siempre que yo puedo le hago propaganda al coaching porque es una metodología muy potente para lograr realmente cambios y transformaciones que sean durables, ¿no? No es esa transformación que te da esa motivación rápida y que a la primera bañada se te va, sino es algo que perdura, que puedes sostener. ¿Por qué? Porque aprendes de ti mismo y las respuestas que se dan en esas conversaciones salen de ti mismo. Entonces, por eso te sirve a ti y por eso cada sesión es tan personalizada que no se trabaja lo mismo que trabajas con otra persona. 100%. Entonces, vas sacando esas respuestas que están dentro de ti y yo sé decir siempre es como que tenemos una cajita de herramientas que está ahí olvidada, empolvada y no hemos utilizado. Entonces, el coaching hace que cojas de esa cajita, empiezas a revisar qué hay y te das cuenta que tienes maravillas y que son tuyas. Entonces empiezas a utilizar, empiezas a aplicar. Entonces es muy bonito ver cómo la persona viene con una perspectiva de la vida y sale con una totalmente distinta que generalmente les lleva a estados de mayor bienestar, mayor felicidad y de equilibrio. Justo te iba a hacer esta pregunta, no lo explicaste, pero sí quisiera como traer un poco más de conciencia. Hay personas que tal vez no entienden qué es el coach y tú nos lo estás explicando. Sí me gustaría que nos digas qué es y algo adicional, porque tú trabajas coaching estratégico de vida. Ujú, ¿En qué área tienes profundidad cuando te especializas? ujú. Bueno, el coaching te voy a decir primero qué no es. Ya. Muchas veces le relacionan al coaching con la terapia psicológica, pero no es una terapia. La terapia psicológica es buenísima, genial. Yo le recomiendo a todas las personas que necesitan trabajarse, que necesitan sanar sobre todo. La terapia psicológica se enfoca más en el pasado de la persona, es decir, se enfoca ya sea en heridas de la infancia, problemas obviamente mentales, problemas emocionales y cosas que no se procesaron en algún momento de tu vida antes, Ujú. ¿sí? Y pues es maravilloso. Yo he hecho también terapia psicológica y es súper saludable, me Exacto. encanta. Tampoco el coaching es una asesoría, es decir, yo no te voy diciendo qué hacer, no te voy diciendo, mira, Vero, como yo soy coach y sé todo, entonces yo te voy a decir qué haces tú en tu vida. Nada que ver. El coaching es un proceso que trabaja con lo que está el día de hoy la persona, con su realidad, cómo se siente en este momento, y empieza a trabajar un proceso para llevarle desde este punto A, que es su estado actual, hacia ese punto B, que es su estado deseado. Y en todo este proceso vamos trabajando en el coaching estratégico de manera integral. Ujú. Entonces, no solamente trabajamos las estrategias para que la persona sepa qué hacer, no trabajamos solo la claridad, sí trabajamos que tome acciones concretas que le lleven a ese espacio donde quiere estar mejor En cualquier área. en cualquier área, pero sobre todo, le vamos llevando a la persona para que lo que siente hoy, lo que tiene hoy, en esa claridad que descubre, también sirva para ver qué tengo que o necesito cambiar, mejorar o dejar de hacer, porque hay veces que tenemos hábitos rutinarios, pero ya no nos funcionan o tenemos creencias limitantes que por alguna experiencia pasada las seguimos viviendo, pero ahora ya no me funciona eso, ya no me sirve, ya no me sirve creer que no soy suficiente porque ya tengo un bagaje de trabajo y de logros que he tenido que me demuestran lo contrario. Ujú. Entonces, hay cositas que se pueden cambiar y siempre lo que trabaja el coaching estratégico es que no es una cosa de golpe, ¿no? Siempre yo en mis sesiones les digo a los clientes, es como que tuvieras un globito, cuando te acuerdas de las fiestas Ujú. infantiles que nos daban el globito, entonces tú vas, coges el globito y si empiezas a meter el aire de una, el globo se hincha y explota, ¿no? Ujú. Esto es de una forma paulatina, que vas metiendo el aire, el globo se va flexibilizando, incluso le haces así y le Exacto, coges las para que tiras. se Ujú. flexibilice. Y esto genera que el globo se hinche
hasta la forma máxima, pero de una manera que no reviente. Entonces, es así el proceso que manejo yo en el coaching estratégico integral y que como es integral, trabaja desde tu parte física, mental, obviamente el mindset es el eje de todo, pero también maneja tu equilibrio personal. Mm, Entonces, es todo que nos sirve justamente para ir haciendo pequeños cambios, mejoras para estar en este lugar, en ese ujú. punto B súper chévere donde yo me veo así súper bien. Te pasa un tema que me gusta hablar mucho y tal vez hay personas que no, tú y yo estamos dentro del mundo del coaching, de crecimiento y lo entendemos, pero para personas que no entienden o no han escuchado lo que son las creencias, ¿qué les dirías? Bueno, las creencias tenemos todos. Muchas veces cuando todavía no te entiendes a ti mismo, tienes pensamientos, por ejemplo, tú cuando te despiertas, ¿con quién es la primera que habla, persona con la que hablas todos los días? Conmigo. Contigo. Hay esa vocecita que está ahí, pica, pica, pica. Yo, algunos le dicen la loca de la casa, yo le digo mi tiki tiki porque sabe estar ti, 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 ¿no? Pero realmente tenemos esa voz interna que todo el tiempo nos está conversando, ¿no? Ese diálogo que nos dice muchas veces cosas que no son verdad y que nace de miedos o de experiencias un poco feas que hemos pasado antes y que muchas veces las creemos como ciertas hasta el día de hoy. Y normalmente la mente quiere protegernos, entonces nos mete mieditos como Ujú. que chuta, más bien, por último, quédate en la casa, no salgas que te puede atropellar un carro, como otras cosas peores, Yes. ¿no? Y nosotros le vamos creyendo y no hacemos ciertas cosas por ese miedito a que me puede pasar algo. No me lanzo, quiero hacer mi podcast, no me lanzo porque, chuta, no tengo las luces. No me lanzo porque antes me lancé a mi proyecto de sándwiches y me fue mal. Ujú. Entonces, ese tipo de ideas que tenemos, de esos pensamientos que mayormente son negativas, son creencias que nos frenan, que nos limitan, que hacen que dejemos de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer porque nos van a mejorar la vida, pero nos limitamos y nos frenamos porque decimos algo malo me va a pasar. Ujú. Entonces, esas son las creencias limitantes que ahora están tan de moda y es buenísimo que todo el mundo sepamos de qué se trata para callarle esa vocecita interna y más bien transformarla en que sea una voz empoderante, y eso se puede hacer. O sea, ¿se puede cambiar las creencias limitantes y cómo se hace? Claro que sí. Primero comprendiendo, o Ujú. sea, si te vas a un punto en el pasado, por ejemplo, yo cuando era pequeñita en el colegio me hacían mucho bullying, ¿no? Así, pobre. Porque era gordita y ni siquiera era una niña obesa, era un poco más gorda que las demás, pero me fregaban de todo, ¿no? Entonces, alguna vez me acuerdo que me cambié de peinado, me hice una permanente, me hice risitos así. Ay, qué Entonces, lindo, yo yo, quiero hacer eso. según yo, estaba así a lo bestia de guapa, ¿no? Ajá, Y total llegué al colegio y me dicen, antes me decían la gorda. ajá, Y de pronto ese día que voy así con el pelo rizado, me dice, ahí viene la gorda, hippie. Entonces me fregaban mucho, ¿no? ajá. Entonces para mí, claro, yo crecí con esa creencia de que era gorda, de que era fea, de que no merecía, o sea, no valía mucho para los demás, sino para que se me burlen. Y pues sí me afectó. Hasta el momento en que tú llegas en este punto a verte, pues, o sea, ¿qué es verdad de lo que están diciendo? ¿Es verdad que soy fea, que soy gorda, que soy horrible, que no sirvo para nada o X cosas? Empiezas a mirar si esto es real y si realmente se ve en ti, pues. Y yo veía que no, o sea, quizás no sea 90 60 90 porque cada uno tenemos el cuerpo que nos mandaron y Ujú, también el que hemos construido a lo exacto. largo, ¿no? Pero, pues no, pues no estaba en esa creencia, ¿no? Entonces, también te afecta la autoestima, entonces uno tiene que empezar a hacer cosas que te mejoren esa autoestima. Es decir, hay veces que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando uno tiene una autoestima baja y apenas se despierta en la mañana, se va al espejo y en vez de verse que uno está vivo, que uno tiene lo que tiene, Estás completa. pechito, está sanita, todo, ¿no? Te empiezas a ver en el espejo y dices: "Ay, qué fea, qué bestia, qué arrugada. Ay, el pelo. Ay, qué bestia, cómo se me ve esta barriga". O sea, todo lo peor que podemos vernos, cuando en realidad todos somos chéveres, todos Ajá. tenemos algo lindo, algo bueno que Todos tenemos mostrar, belleza. tenemos belleza. Entonces, desde ahí puedes empezar a hacer estos cambios de pensamiento que te ayudan a dejar atrás esas creencias que te están frenando. Y cuando te veas en el espejo, ver, chuta, o sea
¿Cómo es la chica de Barbie? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama la de Barbie? La guapísima que está dentro de las 5 mujeres más lindas. Eso, entonces, Margot Robbie. Margot, ya, ¿vieron? Entonces te Por ves ahí estaba para salir. y tú dices: "Qué bestia, esos ojos de Margot Robbie, ese pelo largo, ese pelo negro, así azabache", o sea, Ujú, ese pelo, yo qué sé, de la mujer que tú admires, o sea, y tú ves que tienes cosas lindas, y es es verdad, o sea, verdad. no te estás engañando, todos tenemos cosas lindas, y que también, por ejemplo, cuando tú manejas tu imagen, aprendes a resaltar y cosas así. Entonces, no es una cosa facilísima de hacer, pero sí es una cosa que se puede hacer si tú haces todos los días, si haces ese trabajo de desarrollo personal, te empiezas a ver con mejores ojos y no te das tanto palo como es lo que hacemos normalmente en el día a día y no valoramos todo eso que sí tenemos tan bonito. ¿Qué les dirías? Y voy a hacer esta pregunta que no la tenía pensada, pero yo es un patrón que lo veo repetitivo en el podcast. Muchas de las heridas y las creencias nacen de infancia. O sea, no es de hace un ratito, o sea, muchas, yo tuve una creencia con el tema del dinero y del deporte que tuve que trabajar por lo mismo, o sea, que mis compañeros y mis amigos me decían que era mala para el deporte. Entonces yo me conté 36 años que soy mala para el deporte y nunca hacía deporte. Tú te contaste la historia de que tal vez soy gordita, tal vez parezco esto, no soy merecedora. ¿Qué le dirías tú con la experiencia que tienes de coaching y aparte eres mamá a los padres de familia para poder identificar creencias que están arraigándose en sus hijos? Bueno, principalmente ahora que estamos en la era tecnológica, siempre es importante ir aprendiendo sobre temas de educación. Antes, lastimosamente, los papás hacían todo por amor y con las herramientas que tenían. Ahora tenemos más herramientas, pero sí, principalmente es ayudar a los niños que se vean, que se reconozcan, que eh, muchas veces hoy, justo por la tecnología, por las redes, existe muchísima comparación, Ujú. que es una de las cosas más tenaces que podemos hacer. Es el daño más grande que podemos meterle en nuestra cabeza al estarte comparando con otra persona, ¿no? Porque realmente todos somos De- incomparables, Y somos somos únicos, diferentes. somos diferentes. Ujú. Entonces, lo importante es que vayan sentando esa confianza en los chicos, sentando esa confianza de lo que son, de lo que pueden hacer, de las habilidades, las capacidades reales que tienen, ¿no? Las personas y que pueden ir desarrollándose en eso, ¿sí? Obviamente, lo mejor siempre en la educación es amarles, aceptarles con todo lo que vienen, Ujú. porque cada hijo tiene muchísimas cosas lindas, pero cada hijo es diferente y a cada uno hay que tratarle de entenderle en esa individualidad que tiene, ¿no? Y enseñarles a que muchas cosas con las que ya venimos puestos o con las que ya tenemos, si son cosas que me gustan de mí, podemos mantenerlas, hacerlas crecer, desarrollarlas. Si son cosas que ahora no me gustan de mí, podemos cambiarlas y podemos dejarles un legado también de desarrollarse personalmente desde pequeños, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo estaba gorda, sí, estaba gorda, era la realidad. Ujú. Entonces, claro, yo nunca entendí que tenía posibilidades, ¿no? O sea, yo, era gorda y era gorda ya. Mm. Pero claro, te pueden impulsar a un deporte, te pueden impulsar a cosas Qué que buen te consejo. permitan ese crecimiento, ese cambio y ese autocontrol. O sea, que tú te seas una persona responsable de ti y que no culpes a todo el mundo por lo que tú eres o por lo que te dicen, ¿no? Sino Ujú. que tú te responsabilizas. Esa es importante. Amor, ayudarles a que se conozcan, se responsabilicen de sí mismos y que si quieren cambiar algo, den los pasos que necesitan para hacer ese cambio. Qué poderoso lo que acabas de decir. O sea, me Gracias. encanta la responsabilidad sobre todo y tomar acción para que cambie. Tú eres una persona que ayuda corporativamente y ayuda a las personas también en tema de organización. Desde que te saludé hablamos que uno de los activos más valiosos que tenemos es tiempo. ¿Qué tiene que cambiar en la mente de las personas para dejar de postergar? Bueno, primeramente tiene que entender que postergar es justamente también es una manera de defensa de la mente, ¿no? O sea, que trata de que no te sobreesfuerces, de que lo Exacto. dejes para despuesito, pero Este es realmente como Mero Simpson. Y exacto, siempre digo, ese es ¿sí? el cerebro nos quiere tal cual. Exactamente. Claro, entonces entender que eso ya nuestra mente de cajón, como dicen,
siempre nos va a proponer, ¿no? Y uno es el que decide hacerle caso o no. Entonces, empezar también a identificar cuáles son las prioridades que uno tiene en la vida. Porque cuando no tienes prioridades, entonces el tiempo, papaya, ¿no? Exacto. Que siga nomás en su vida. Ujú, Pero cuando empiezas a tener prioridades, cuando empiezas a darle esta tarea que estás postergando, que no quieres hacer, como el típico ejemplo de la tesis de grado, a ver. que sabes que en el último año ya tienes que empezar a hacer desde el primer semestre, pero siempre sale que la cosa del trabajo, o que la reunión, o que la familia, o que esto. Entonces ya llegan los últimos meses y tú no tienes ni el nombre de la tesis, ¿no? Entonces, darle justamente esa importancia a la tarea, principalmente, a ver qué tipo de prioridad tiene. Ujú, Y en base a eso, ¿para qué debemos trabajar esto? Pues, o sea, ¿qué importancia? ¿Qué pasa si yo concluyo, si yo logro esto? Y también saber qué pasa si no. ¿qué Entonces, consecuencia? en el caso de la tesis, pues no pasas, Exacto, simplemente no te 100%. gradúas y Ujú, ya. Entonces, hay que entender que si no hacemos cierta tarea que es prioridad, qué importancia tiene, para qué la estoy haciendo, entonces no tengo esa motivación. Entonces, siempre, 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 siempre en todo lo que vayamos a hacer es importante entender el para qué lo estamos haciendo. Y esa es una pregunta súper poderosa en el coaching, que te ayuda a adentrarte y adentrarte y realmente encontrar esa idea de esto debo hacer o no debo hacer, no me conviene, ese ujú. para qué. Sabes que yo aquí sí quiero profundizar porque topaste algo súper importante, sobre todo para las personas que emprendemos, que yo digo que tenemos un ADN un chip diferente porque emprender no es fácil, sobre todo arrancar, ¿no? Y empezar a monetizar y empezar a sostener tu negocio y hay meses buenos y otros malos. Y acabas de decir algo en lo difícil que tú estás iniciando algo. Si tú no tienes claro tu para qué, cualquier cosa te bota. O sea, yo considero, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el podcast o he iniciado cualquier cosa que no ha sido fácil, o sea, que nunca ha sido fácil, siempre pienso en los días en los que no estoy animada, en los días que me he sentido desanimada, en los días que no quiero hacer nada o en los que me siento desmotivada porque tú dices, ay, traje una invitada maravillosa como tú y nadie nos ve. Entonces, te comienzas a frustrar, ¿no? Y ahí viene el tema. Así que si les gustó, por favor, primero comenten. Y también pónganos un like, porque si no, comienzas tú a decir, o sea, lo que te sostiene es tu para qué. ¿Por qué lo estás haciendo? Exactamente, ¿para qué? ¿Qué va a pasar cuando yo logre esto ahora? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Sobre todo los para qué es que más funcionan son aquellos que te dan un significado en la vida, Ujú, ¿sí? O sea, es una cosa grande que tú dices, yo quiero llegar, por ejemplo, en el caso del podcast, a impactar en las ujú, mujeres, en la gente, en los empresarios, para esto otro y para esto otro. Entonces tengo bien definido mi objetivo. ujú. Y claro, el objetivo, eso sí, hay que trabajarlo bien, porque si no sobre la marcha se vuelve más bien decepcionante o te deprimes cuando no puedes lograr. Entonces siempre el objetivo debe ser un objetivo súper específico, pero también realista, ¿sí? Algo que yo sí pueda hacer. Y obviamente tengo que hacer una medición, tengo que tener mis tiempos Ujú. para ver si estoy dando los pasos correctos o si estoy yéndome en la línea que yo me propuse o ya me desvié. Entonces, si ya me desvié, cambiar la estrategia para volver a mi caminito, ¿no? Entonces, se trabaja básicamente con lo que se llaman los objetivos de SMART, que ahora es muy conocido y son súper útiles para cualquier objetivo que te pongas en la vida, desde bajar de peso, desde una construcción, desde decorar tu cuarto, Ujú, para todo. Es súper chévere porque realmente te baja de aquí a acá, ¿no? ujú. Entonces, es justamente lo que yo digo, ver ese para qué y qué significado le das con eso a tu vida, qué mejora, qué te va a hacer sentir, pero con ese corazón de niña, Ajá, podemos que te decir así, emociona. feliz, emocionado, ¿no? Sí. Sabes que dijiste algo que yo sí quiero destacar y el número uno es, obvio, tener muy claro el para qué, pero dijiste algo más importante. No es suficiente tomar acción. Yo en mi plano personal lo puedo decir. Hoy venimos creciendo, gracias a Dios. O sea, si nos ven en redes, nos hemos venido posicionando súper bien. Yo siempre cuento mi historia. Yo empecé sola. Hoy en LinkedIn me reconocen como la número uno en ventas, pero a mí hace 2 años nadie me ponía ni un like. ¿Sí? Y lo importante
va a pasar esto, que tú dices, yo estoy haciendo y comienzas a ver otros creadores de contenido y te comienzas a comparar y ya te comienzas a hacer daño. Yo hago algo muy importante que tú acabaste de mencionar y por eso lo quiero transmitir. Yo con la única persona que me comparo y siempre le digo a mi equipo es con nosotros mismos, con lo que hicimos la semana anterior, lo que hicimos del mes anterior, lo que hicimos del año anterior, porque no conocemos la realidad de cada persona, de por qué hay unos que empiezan y van y se escalan, no lo conocemos. Yo por lo menos en mi vida puedo decir, bueno o malo, gracias a Dios, y lo quiero cortar y no quiero que quede como creencia, nada me ha sido fácil. O sea, todo he tenido que labrarlo poco a poco y para llegar. Pero de que llego, llego. O sea, yo siempre les digo, hay una frase que siempre digo, no todavía, pero de que llego, llego. O sea, tengo muy mentalizado eso. Entonces, yo creo que acá dijiste algo súper importante. Qué importante es medir y no compararte, sino compararte con lo que tú estás haciendo. Porque si ya ves un avance de una semana a otra, ya estás bien, estás en proyección. Entonces es Sí, importante. sí, sí, total. Total, ¿por qué? Porque si no vas midiendo, no sabes cómo has crecido, Exacto. cómo estás justamente yendo en ese camino, ¿no? Entonces, la medición es básica y por eso en el coaching trabajamos en bases a parámetros medibles, ¿no? Ujú, Entonces, trabajamos una estrategia con el cliente, hacemos un plan de acción y ese plan de acción tiene sus pasos y esos pasos son los que se miden a la siguiente semana para ver cuál fue el progreso, qué fue el reto, pude, no pude y si no pude, cambio la estrategia. Pero el plan tiene que seguir habiendo todos los días para poder llegar, porque es tan simple y sencillo como que yo estoy aquí y en la esquina de esta mesa está mi objetivo. O ujú, sea, si yo sigo pensando y soñando en mi objetivo, que es súper chévere, es empoderante, me da satisfacción, pero sigo aquí y no doy un primer paso, sigo igual de lejos. así es. Entonces, los pasos se tienen que dar consecutivamente y no tienen que ser pasos gigantes, pero sí tienen que ser todos los días, ¿sí? Entonces, sí, un paso pequeño te puede ir acercando, pasos más grandes te acercan más rápido, ¿sí? Ujú. Pero la idea es seguir caminando. Cuando te paras, cuando te frenas, realmente le sigues viendo de lejos al objetivo, al Mm, resultado sobre todo. así es. O sea, y para eso es del para qué, porque cuando lo ves de lejos, del para qué te sostiene. Nada más. ¿Es fácil cambiar hábitos? O que voy a formular nuevamente la pregunta. ¿Es posible cambiar hábitos de una persona? Posible totalmente, al Ujú, 100. Fácil no, porque también cuando tienes ciertos hábitos por años y años, es pues difícil cambiar de la noche a la mañana. Por eso todos los hábitos y las cuestiones de desarrollo personal, que justamente a veces necesitas quitar esas curitas del pasado, duelen, pero finalmente te vas sanando y vas caminando bien. La idea es justamente ver para qué ya no necesitas ciertos hábitos y para qué necesitas hábitos nuevos. ¿En qué te van a beneficiar? ¿Qué va a pasar si yo, ahora que no hago ejercicio, empiezo a hacer todos los días 15 minutos de ejercicio? ujú, ¿Qué me va a cambiar en la vida? Y la respuesta a eso es todo, porque cuando empiezas a hacer, aunque sea un mínimo viable de ejercicio en tu vida, no para ese ejercicio para estar fitness y ujú. guapísimo y buenorro, como sabes decir, sino más bien para estar bien contigo misma, permites que la energía de tu cuerpo se recargue, porque Ujú, somos una máquina biológica que necesita estar ujú. permanentemente recargándose y empiezas a hacer este ejercicio y empieza a circular la sangrecita por el cuerpo, tu corazoncito se mueve y ya no estás en la misma situación que estabas cuando estabas aletargado y sin hacer ese deporte. De hecho, el manejo de la energía para los cambios, para las transformaciones, es lo principal. O sea, tienes que hacer cambios también en la energía. ¿Y cómo se cambia la energía? Por eso, comenzando, porque hay personas que sí hacen, por ejemplo, tienen sus rutinas bien marcadas de ejercicio. Yo trabajo con lo que se llama, o yo le he puesto los 3 indispensables para el éxito. Ay, compártenos de los 3 Sí, indispensables para el eso éxito. es vital, es de cajón, como yo les sé decir a las personas. Entonces, no solo vamos trabajando la parte de mentalidad, sino que vamos trabajando en nosotros mismos. Entonces, sí, está bien que hagas tu rutina de ejercicios, pero necesitas, aparte del ejercicio para estar fitness y bonito, también un ejercicio que sea diario, permanente, en un mismo horario y que puede ser 5 minutos de HIIT. Hay montones de videos en el YouTube que pones HIIT y te sacan el aire, pero ya tu corazón en 5 minutos está así, la sangre ya dio la vuelta
Y pues este es como un chute de energía, una recarga de energía para comenzar el día, ¿sí? Otra cosa adicional es hidratarse bien. La gente no se da cuenta cómo es el antes y el después de una buena hidratación, cómo mejora, no solamente que está bien tu cuerpo, estás todo con la piel suavita, o sea, aparte de eso, la mente se vuela. Cuando Ujú, estás bien hidratado, tienes procesos de mayor claridad y de mayor enfoque a lo largo del día. ujú. Otro de los temas es manejar bien la alimentación. O sea, muchas veces comer es súper rico, ¿no? A todo Sí, el a todos mundo nos nos gusta. encanta. A mí me encantan los chocolates, Sí, a mí pero también. pero sé que debo comerlos con continuo. Sí, pero debes comerlos Ajá, porque te exacto. gusta también. Ujú, Sí, todo con moderación y cuando nos haga bien, ¿sí? exacto. Mantener una alimentación que sea adecuada para mí. O sea, yo no puedo coger una dieta random y seguirla, porque quizás esa dieta sí funciona, pero en otro tipo de persona, otro tipo de cuerpo, otro tipo de edad, indistintamente. Entonces, si uno está en posibilidades de asistir donde un profesional que me pueda ayudar con la parte de nutrición, que me dé una dieta que primero pueda sostener, o sea, que no sea una dieta súper restrictiva, sino una dieta que me nutra, que me alimente, que me maneje bien los músculos del cuerpo, que me tenga bien. Eso va a permitir que funcione bien, Ujú. funcione mejor. Y otra cosa importantísima es la cuestión del descanso, ¿sí? Nosotros cuando vamos ya a la En cama, esa sí fallo. sí, Sí. es importante, muy No, yo sí. importante, pero ya te voy a contar por qué. Porque a veces, Es sí, que yo estaba así, chec, chec, así, claro. Y poniendo los checks, o sea, sí hago ejercicio, sí tomo agua, sí me alimento bien, ya tomaste descanso, negativa. bueno, pero puedes empezar, Sí, que sí, es lo sí. bueno. O sea, todo podemos empezar a hacer. O Ujú. sea, no hay que quedarse chuta, no he hecho 2 años, teñito tampoco. Exacto. No, o sea, hay que empezar a hacer. Entonces, la idea de esto es que tú puedas tener rutinas también para dormir. Es decir, que te acuestes siempre en un horario que sea preferiblemente antes de las 11, ¿no? Ujú. Y que sea preferiblemente un espacio que tengas antes de dormir, donde ya no tengas nada de flashes, nada de pantallas, nada de información que está ahí, que le mantiene tu cerebro a todo dar. Y que como obviamente ahora es tan chévere porque en este aparatito, en el celular, tienes toda la vida en tu mano y es tan entretenido que estás, dale, scroll, Parece scroll. televisión, novelas ahí que estás Claro, viendo no, de lo que y si pasa hay con todo. novelas también, yo sí he Sí. visto que salen ahí, que uno se queda enganchado y empieza a Ajá. buscar dónde están para seguir el capítulo. Ujú. Entonces, la cuestión es que No sí, fue suficiente, quiero ver el avance de lo que va a todo quiero pasar. ver, quiero saber qué le pasó a la chica que era pobre y se hizo millonaria. Ujú. Entonces, la cuestión es esto, ¿no? O sea, sí, todo es divertido, todo es entretenido, o sea, no debemos dejar nada. Podemos hacer todas las cosas, pero siempre saber discernir hasta cuándo o en qué espacio. Y no quedarte eternamente, porque claro, el aparato nos da Ujú. tremenda dopamina, entonces le hacemos adicto a nuestro cuerpo, adicto. Entonces, el día que ya no tienes el teléfono, que ya no estás en el internet, que no estás scrolleando, pues te hace falta y estás así y dejas de hacer muchas cosas que necesitas hacer por estar ahí. Pero bueno, era la cuestión del tema del Descanso, descanso. sí, Es porque importante que creo que, podamos. perdón, yo creo que muchas de las personas lo dejamos como muy secundario descanso. Yo quiero aclarar aquí, yo soy consciente de que el descanso es súper importante, pero por temas de trabajo a veces, o sea, no le estoy dando la prioridad, lo que tú dijiste, a mi descanso, que debería, es lo que Ujú. debo dar. O sea, ¿qué tienes que dejar de hacer en el día para que duermas 2 horitas más? ¿O cómo te organizas mejor Exacto. para que duermas 2 o 1 hora más? Sí, bueno, importante es que mínimo tengamos un descanso de 7 horas. Las mujeres necesitamos Que los hombres, un poquito más porque tenemos un procesos mentales de muy rápidos. muy rápidos, porque muchas veces estamos a Somos cargo más rápidas, chicas. de Perdón, los nos hombres que nos escuchan. no, no, y es verdad, o sea, es que somos diferentes. Los Ujú, hombres tienen otros procesos y no estoy diciendo que son peores, o sea, tienen ujú. otros procesos distintos. Pero sí necesitamos un poquito más de descanso para recuperarnos totalmente. ¿Y qué pasa? Que a cierta hora de la noche en el cuerpo se produce un proceso como, digámoslo así, de limpieza interna, ¿no? Donde va pasando como un escáner, digámoslo así, para que se comprenda mejor, que va viendo, ¿no? Por ejemplo, en la parte del pensamiento, a ver, esto que me pasó ahora, proceso, le mando para atrás, para el inconsciente, ¿para dónde?
o le dejo aquícito para que mañana apenas se despierte, piense en eso, ¿no? Entonces, hay ciertos procesos de limpieza, inclusive de toxinas y cosas así que pasan en nuestros órganos, que cuando ya te duermes más tarde, ya no se da ese proceso, o se da a medias. Entonces, a veces uno duerme y duerme bastante, pero no tiene ese descanso profundo que te permite esa recuperación, ¿sí? O duerme a deshoras. A veces uno dice, bueno, me voy a madrugar hoy y mañana porque esto es importante, pero duermo todo el fin de semana. Y no, o sea, no se No se recupera. recupera. Pierdes ya el día de Exacto. limpieza, se puede decir, ¿no? Claro que hay personas también que tienen diferentes formas de trabajo. Hay personas que les toca trabajar en la En la noche noche, y pues guardias, los que exactamente, velan en las empresas. o gente que es más productiva en la noche. Entonces, también tienen que consultar, en el caso personal, realmente si esos horarios que están manejando, cómo los pueden arreglar para que también puedan tener este proceso, ¿no? Ujú, Yo realmente no sé a la perfección, entonces no te podría decir para tal persona que haga esto. ujú, Entonces, siempre es importante que sea lo más personalizado porque somos distintos, ¿no? ujú. Pero sí, en general, es importante que podamos hacer estos tres pilares porque nos permiten manejar mejor nuestra energía. Era, perdón, para ver y recapitular, era el uno, mentalidad, Sí, el segundo era es que estaba en hidratación y alimentación, exacto. y el otro sería descanso, ¿verdad? Descanso. Y en la parte de mentalidad es lo que comenzamos primerito, el ejercicio. La condición. Aunque sea cortito, pero de intensidad, que te mueva el corazoncito. Por último, no sé cómo se llaman esos ejercicios que subes y bajas y te Como haces pie flexiones, como sentadillas. como sentadillas, ¿no? Ajá. Eso te mueve el corazón rapidito y eso también podemos hacer en los espacios que tenemos de entre hora y hora de trabajo, ¿sí? Ujú. Entonces podemos un ratito hacer unas 4 o 5 flexiones. Si me da vergüenza, me ¿Cómo se meto al llamaban, baño. Iván? Aquí le estamos preguntando a alguien del Ah, equipo. se llaman pliometría, ejercicios pliométricos. Eso, Ejercicios eso, biométricos, pliométricos. cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Exacto, claro, y aquí Chévere, el equipo, todo ese deporte, todos aquí. genial, genial. De ajá. Por eso les veo regios a todos y pilísimas, pilísimas. No, sabes que hay algo que yo sí le escuché alguna vez a un mentor, y yo doy gracias, o sea, en verdad, por mi equipo, porque digo, dicen que el equipo es el reflejo de lo que tú eres. Y yo estoy muy contenta con mi equipo. Poquitos, pero poderosos, como digo, chiquitos, pero grandes. Poderosos. Acá, no, no, sí, sí. Así que ni les vamos a promocionar porque después me los quieren robar. Uy, pero bueno, si te lo roban para su crecimiento, Sí, no, qué no, mejor. sí. Sé lo que he logrado también, sí. Pero bueno, te decía que sí, era en mentalidad del ejercicio. Ahora, ¿qué hábito en todo lo que tú has logrado identificar, ayudando a muchas personas, es como el más importante que una persona debería empezar a cambiar para ver cambios posteriores en su vida? Un hábito, el ejercicio. El Para mí ejercicio. es el eje, el Ujú, ejercicio, porque realmente te mantiene vivo. ujú, O sea, eso que yo siempre yo soy muy visual, ¿no? Entonces, siempre me estoy imaginando. Entonces, yo siempre digo, o sea, se mueve el corazoncito y la sangre empieza a circular y así. Y todo eso te da, empieza a mover tu energía. ujú. Y, por ejemplo, cuando tú estás trabajando, necesitas, sobre todo en la mañana, que normalmente tenemos las cosas más pesadas, las de mayores decisiones, de mayor enfoque, tener bastante energía para poder con todo, ¿no? Entonces, cuando tú haces ejercicio, realmente le estás dando esa ayudita, esa recarga extra al cuerpito para que vuele, ¿no? Y claro, siempre baja un poco ya a partir del mediodía que uno almuerza y que empieza a hacer el cuerpo la digestión Sí, y el que segundo cerebro. exacto, y empieza a consumir una cantidad de energía impresionante. Ujú. Entonces sí, ya para la tarde poner esas actividades que sean menos pesadas, de menos decisión y que pueda ser como algo más leve lo que empecemos a trabajar en la tarde, ¿no? Entonces siempre actividades duras, las prioridades a la mañana y a partir del mediodía, después del almuerzo, ya cosas más suavecitas que nos ayuden no a relajarnos y a dormirnos, Ajá. sino más bien a que podamos seguir manejando con el resto de pila que tenemos en el día, porque se nos va agotando. Sabes que aquí yo sí quiero dar una acotación porque yo antes consideraba que era una persona nocturna, o sea, que mi momento de creatividad y todo era en las noches. Y en esta búsqueda de cuando tú te vuelves empresario y te vuelves, yo voy a decir emprendedor, porque ser empresario, perdóname lo que voy a decir acá, es fácil, porque el empresario tiene recursos, tiene dinero,
tiene gente, tiene todo, o sea, tiene recursos que un emprendedor no tiene. El emprendedor es todólogo, ¿ya? Entonces, yo pasé, de hecho, de ser empresaria de una multinacional a ser emprendedora. Y a mí el tiempo no me daba, no me daba. O sea, yo decía, ¿cómo en esta búsqueda intensa de cómo hago que el día me rinda más? Yo comenzaba a jugar con los horarios, ¿no? O sea, oye, si hago esto en la mañana y hago esto y probaba y probaba. Y te digo, o sea, yo dormía siempre tarde porque yo decía, es que mi momento de creatividad, o sea, que crear un podcast, crear contenido es la noche, porque ahí viene la iluminación. Hasta que en algún momento escuché a un mentor que te decía que tú puedes cambiar también eso. O sea, que tú puedes, si tú eres una persona que es una creencia, te estás contando la historia de que tú eres creativa en la noche, te puedes contar la historia que eres creativa en el día. Porque yo me di cuenta que si yo me levanto a las 5 de la mañana, como me levanto, estoy en el gimnasio 5:20, 5:30, y el día me rinde de largo, y como tú dices. Entonces, yo sí pude cambiar y pude darme cuenta en base a mi experiencia, lo voy a volver a decir, que cuando yo empecé a hacer el ejercicio en la mañana, yo tengo, como tú dices, esa dopamina hasta las 7 de la tarde. Pero es como una Ujú, cosa, otra cosa, parezco así ratoncito, ujú. Soy muy de hacer muchas cosas, pero cuando, por ejemplo, ayer no pude entrenar en el día y me fui a entrenar en la noche, hasta me cuesta entrenar en la noche. Mira cómo cambió mi cerebro, ¿no? Entonces sí quería acotarlos y decirles, en verdad es factible y sí considero lo que acabas de decir. Para mí el hábito más importante que una persona debe desarrollar es el ejercicio, porque inconscientemente te va trabajando la mente. Exactamente, sí. Sí. Total, o sea, para mí sí es el eje, el ejercicio, Ujú. para el cambio de todo, el cambio de hábitos, inclusive porque hay veces que ya te empiezas a generar una rutina que es importantísimo, eso también, porque a veces decimos, es que mi vida es una rutina, pero las rutinas son maravillosas, o sea, las rutinas te ayudan a que justamente puedas planificar, organizarte y cerrar el kiosco ya en un Exacto. momento del día y pasar ya a tu espacio personal, ¿no? Que es súper importante. Cuando no hacemos eso, realmente estamos a medias y no hay ese equilibrio que uno tanto busca entre el trabajo y la vida personal. Ujú. Y es vital. Entonces, eso te permite la organización, el que estés desde tempranito con mucha energía y que puedas ir siguiendo todo lo que pusiste en tu cronograma de trabajo. Y sí, muchas veces no se alcanza a hacer todo, pero he ahí, cuando comienzas por las prioridades, es que es lo que primero avanzas. Hay otras cositas que no son prioridad, que sí podemos dejarlo para el siguiente día, ¿no? Ujú. Entonces siempre se comienza con la actividad rock, la más pesada, la más dura. Y pues sí, es cuestión de irse manejando. ¿Y qué pasa con esto? A veces la gente dice, uno cree que es, fucha, estar ocupado es lo máximo, ¿no? O sea, tú dices Ujú. así, soy una persona Soy ocupada. una crack. Como decimos en Ecuador, soy un crack o soy una crack. Sí, sí, soy una persona ocupadísima. Y no es, si alguien te dice así, pues chuta, algo está pasando que no está funcionando bien. Porque la idea justamente de saber gestionar tu tiempo es que tengas tiempo para todo. O sea, el que puedas elaborar, hacer lo que tienes que hacer en el trabajo, el que ya después de eso salgas, tengas tu tiempo personal y también tengas tiempo para ti, que es vital porque de nosotros mismos nos olvidamos siempre. Siempre la prioridad son los demás, cuando debería ser al contrario, porque si tú te cuidas, porque eres la persona básicamente más importante en tu vida, De porque hecho, eres, yo afirmaría que eres la persona más importante en tu vida. sí, porque eres la primera y la última con la que vas a vivir. Exacto. Entonces, si ya Todos te... se pueden ir, los hijos, el marido, el perro, Sí, todos. sí, Pero sí, tú sí. te cuidas, Claro, y estás para largo. Cuando tú estás, como te digo, cuando te cuidas, cuando te llenas, cuando estás tú bien, es increíble porque puedes dar más a los demás. Ujú. Si no tienes, en cambio, estás vacía, si te faltan cosas, o sea, ¿qué vas a dar? Desgaste. Entonces es importante lo del tiempo. Tú que hablas de organización, ¿cómo se gana disciplina? La disciplina es algo, no me gusta decir no es fácil, porque nada es facilísimo ni nada es dificilísimo cuando uno quiere hacerlo, ¿sí? Y la disciplina, todo el mundo te va a decir, es como un músculo que le vas fortaleciendo a medida que le vas entrenando. Y es tal cual, Ujú. ¿sí? Las primeras veces despertarte, en tu caso 5 de la mañana, yo no despierto tan tempranito, me despierto más tarde, pero, ¿cómo se llama?
cuesta, pues, o sea, no es así, yo desde mañana a las 5, pero Y a las súmale 5, que para ir a hacer ejercicio, que es lo claro, primero que claro, o haces, sea, ¿no? O y sea, siempre las 2 dices ahí. y dices, siempre va a haber el tiquitiqui que está, pero mira, está Está haciendo lloviendo. frío, pero mira, mejor al baño anda primero Ujú, y te vas con el celular, verás. exacto. Entonces empiezas ahí 2 horas. Entonces todo cuesta, pero realmente cuando tú tienes ese para qué voy a hacer el deporte? ¿Para qué me despierto temprano? Le vas tomando realmente un significado mayor a todas las actividades del día. Ujú. Y ahí también empiezas a cuidar ese tiempo que a veces uno, ¿no? Cuando está jovencito dices: "Chuta, tengo 20, o sea, tengo la vida por delante", ¿no? Tengo 40, todavía tengo la vida por delante, tengo 50 y así, ¿no? Y si tú te pones a ver, por ejemplo, ¿cuánto estamos viviendo actualmente en Ecuador? Una media de 80. 80, 85 años, y en el sentido de que te hayas cuidado, de que llegues sanito y que ya te mueras de vejez, no se diga si te pasa algo malo antes. Pero yo sé hacer este ejercicio con los clientes que les hago dibujar un circulito Ujú. y le hago dividir en 4 cuadrantes. Arriba está el número de años y cada cuadrante son 20 años, ¿sí? Ya. Entonces, tengo aquí de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, ¿no? Ujú. ¿Y qué voy haciendo en mi vida? Entonces, yo me posiciono en la edad que estoy, entonces tengo 30 años, supongamos, estoy pasadito ya el primer cuadrante, entonces en una vida óptima tendría todos estos años por delante. Y chévere, se ve bastante tiempo, ¿no? Pero si sigues haciendo cosas que no necesitas hacer o que ya no te convienen y llegas hasta los 40 igual, ya no tienes el mismo tiempo, se va cortando, ¿no? Entonces, mientras más rápido sepamos en nuestra vida qué cosas tenemos que dejar de hacer, que ya no nos funcionan, que no nos sirven en este punto de mi vida, y qué cosas tengo que hacer más o debo comenzar a hacer, realmente nuestra vida va a empezar a organizarse, porque ya no es de ese tiempo que tengo eterno, porque es lo único que tenemos limitado en la vida, eh, y saber discernir qué es lo que me conviene hacer más ahora para yo llegar acá, a estos 80 años, feliz, realizado, realizada, habiendo dado lo mejor de mí, mi mejor esfuerzo, siendo, disfrutado de la vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando le empiezas a tomar un poquito más, o sea, es como que le cachas qué es el tiempo, ¿no? Exacto. Y pues el tiempo se va. O sea, Ujú. acuérdate que recién hace unos añitos estábamos jugando con las Barbies y cositas así. ¿Qué Y puede? ahora pues estamos jugando con los negocios y cositas así. Pero me encanta la asociación, oye, me encanta como ahorita estamos jugando con los negocios, porque si es un juego lo disfrutas. Lo disfrutas. Y Ujú, esa es la idea, ¿no? Que aprendas a jugar el juego, ujú. que sepas cuál es el juego y cuáles son las reglas del juego, para no que esta sea una vida horrible o que qué difícil, sino que la vayas haciendo a tu manera, a tu gusto y que claro, todo implica trabajos. Aquí no nos escapamos nadie de que para surgir, para crecer, tenemos que trabajar, tanto físicamente como aquí, tenemos que trabajar. Es un trabajo diario, ¿no? Entonces, cuando uno ve a una persona exitosa y millonaria y con el Lamborghini al lado, muchos sí, es verdad, tienen herencias, pero no es fácil Sostener. sostener la herencia Exacto, porque es que la sí, platita sí. se acaba, ¿no? Entonces, siempre detrás de una persona exitosa está mucho trabajo, porque sí hay gente que les llegan las oportunidades, pero para tomar una oportunidad tienes que estar preparado, tienes que haberte educado, tienes que tener ese conocimiento que vas a poder aplicar ese rato que te llega la oportunidad. Entonces, todo implica trabajo. Pero también, ¿qué quiere decir eso? Que todos estamos al alcance de lograr ese éxito, ¿sí? Indistintamente de las condiciones donde hayamos nacido, de los medios económicos que tengamos, todos tenemos destino, Ujú. ¿sí? Y eso, cuando tú le manejas bien a la mente, puedes hacer un montón de cosas. Yo les recomiendo que se lean un librazo que a Sí, mí me recomiéndanos. encantó, que es El hombre en busca de sentido. Ay, Es muy conocido el libro, pero te sí, deja unas fuerte. enseñanzas tenaces que hasta en esas instancias, en un campo de concentración, manejando esto, puedes tener otra perspectiva del momento de la vida que estás llevando, ¿no? Y como tú decías, gozarla. Imagínate en una situación tenaz que no te afecte tanto como les afecta al resto de personas las cosas malas. Sí. Y pues seguir dándola
Yo Y creo que los ahí viene, solo le sumaría al gran mensaje con el que nos estás diciendo, que es de esa conversación que tú tienes, o sea, ¿cuál es la conversación que quieres contarte? O sea, que sea tragedia o que sea un aprendizaje. O sea, ¿cuál es la conversación que tú le quieres dar? ¿Cuál es el significado que le quieres dar? Sí, total, total lo Ujú. que tú dices, sí, 100%. Ahí, Pau, yo podría pasarme horas hablando contigo, pero obviamente sé y soy muy respetuosa con el tiempo. Quiero hacerte la última pregunta. Pau, si tú pudieras dejar una única enseñanza en una carta que alguien va a encontrar en otro tiempo, en otra época, ¿qué escribirías en esta carta? Uy, yo sinceramente soy una persona que sí romantizo muchas cosas y yo veo, por ejemplo, que el amor es uno de los valores que cuando tú tienes en tu vida para mí es el más importante, ser una persona que ama, pero no solo que dice que ama, ¿no? Sino que hace y que hace sentir ese amor. Entonces yo pienso que cuando uno trabaja en la vida con su familia, con las relaciones que tenemos y con uno mismo desde ese punto de amor, desde aquí, del corazón o del chunguito, como decimos aquí, realmente tu vida crece. ¿Por qué? Porque cuando tú amas siempre estás dando y dando a la gente de tu entorno, no solo a tu familia. Ujú. Y ese amor es lo que nos hace crecer. Es también el poder darlo y el poder sostenerlo. Es también como un motorcito que te despierta, te mantiene todos los días, ¿no? Entonces es algo chévere que yo les diría que aprendan a amar, aprendan a dar, aprendan a darse también ese amor a uno mismo. Como decíamos, uno a veces se deja para el final y pues no vale, porque si tú no estás bien, no das cosas buenas. Exacto. No puedes dar lo que no tienes, Exacto, eso es. simplemente. Ujú. Para cerrar, Pau, una persona despierta es, ¿qué se te viene a la cabeza? Una persona libre, una persona que no se queda en cuestiones pasadas, que no se queda en problemas, en dolores. Es una persona bastante resiliente que aprende de esa resiliencia. Ahora hay un término más avanzado que se llama la antifragilidad. Es antifrágil, es decir, que en la resiliencia tú afrontas con tu mejor cara lo malo, ¿no? Pero en la antifragilidad es el 3.2, el avanzado, es donde ya te pasó lo malo y fuiste resiliente, pero aún así ocupas toda esa experiencia, esa cosa negativa para generar algo positivo, algo mejor. Y no te estoy hablando de ese positivismo que es Exacto, sí, sonríe, exacto, ¿no? no. Sino de ese positivismo que te hace tomar acción para que logres esas cosas que realmente significan algo en tu vida. O sea, la vida tiene que tener realmente significado, si no, Pues, exacto. Yo en verdad me siento súper honrada. Antes de despedirte, me gustaría que para las personas que están escuchando este podcast, que grandioso, si les gustó, por favor, comenten dónde te pueden encontrar en tus redes. qué chévere. Yo les espero con todo mi corazón. Yo tengo mi oficina aquí en Quito, en la Mónaco y Japón, pero estoy en las redes, en Instagram como Pau Sánchez Coach. Y si quieren, estoy a un WhatsApp de distancia. Ujú. Ahí también tengo mi página web que es www.pausanchez.com. Me pueden conseguir y cualquier cosa con todo el corazón, con todo el mundo, como les dije, a mí este trabajo me encanta, no solo porque es apasionante y aprendo, sino porque me permite servir desde el acompañamiento. Y pues eso es algo significativo en mi vida. Me encanta. Ujú. Bueno, gracias, Pau. Primero por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia, por traer más conciencia, por ayudarnos a despertar a más personas a que busquen esa libertad. Yo quiero agradecerte de corazón por el gran mensaje que estás dejando y a ustedes que nos están escuchando este episodio. Si esta conversación, esta historia te tocó, compártela. Muchas veces una conversación puede cambiar la historia de otra persona. Y recuerda que los que siguen dormidos esperan, los despiertos actúan. Pao, muchísimas gracias por estar acá. Nos A ha ti, encantado tenerte a acá. ti, mil Mil gracias. gracias y espero que sigamos por acá creando y co-creando cosas para... Súper, yo siempre dispuesta. Gracias a ustedes. Chao, chao.